¿cómo te dio por meterte en ese asunto? Bueno, llevo ya 26 años trabajando en el campo de las sectas. Creo que me lo conozco todo, o todo lo que es básico para entender y abordar el problema. Y me planteé, este será, creo, mi último libro sobre sectas. De los 18 que he escrito, creo que hay 8 o 9 sobre sectas. Pero ya lo he dicho todo, y sobre todo en este libro es un resumen no solamente de mi larga experiencia, sino una nueva visión. Aunque yo cambié de perspectiva para trabajar en el tema de las sectas hacía 14 años, pero todavía a nivel de calle se sigue interpretando este fenómeno desde una perspectiva absolutamente prehistórica y errónea, y que es también la que yo tuve en un principio. Todos empezamos con una perspectiva muy maniquea, en la que la secta era el peligro, las técnicas de manipulación lo explicaban todo, pero no es así. Es decir, las técnicas de manipulación es algo que interviene muy a posteriori y solamente funciona con determinada gente, no con todo el mundo. Y el libro explica eso. Por primera vez se aborda la problemática de las sectas como una adicción tal como es la adicción al alcohol, a las drogas, al juego, a internet, al trabajo, etcétera, etcétera. Se explica cómo y por qué funciona. Se explica cómo es la persona que necesita depender, y sobre todo da un montón de pautas para que todo el mundo pueda prevenir, abordar y tratar el problema por sí mismo, desde su casa, sin necesidad de buscar especialistas raros. Atentos al libro, es lo recomendamos, edición Las sectas de Pepe Rodríguez, si estáis cerca de este problema, y atentos al programa, vamos a dar algunos datos importantes acerca de este mundo. Las gracias a nuestro compañero Miguel Ripoll y a los compañeros de M80 en Barcelona. Y Pepe, antes de entrar en el tema, ¿es cierto que un día, para un coche a tu lado, con una pistola, alguien quiso pegarte un tiro y afortunadamente hubo un milagro? Pues sí, eso era... ¿Te acuerdas? Lo contamos hace... Me acuerdo, eso era el año 82 hacia finales de año. Fue una investigación que estaba haciendo, un cruce de errores. Alguien se puso muy nervioso y afortunadamente la pistola nos disparó por un fallo en el percutor, porque luego hablé con esa persona, bueno, hablé con quien había ordenado que me pegaran un tiro, y pasó eso, gajes del oficio, nada importante. Gajes del oficio. Bueno, este es nuestro invitado. Hay 3 libros esta noche, 3 ejemplares de edición a las sectas, editados por Ediciones B, escrito por nuestro invitado, que esta noche queremos sortear entre toda la gente que nos llame y los que están en el chat. 905 11 80 80 por si queréis participar, y vamos ya de lleno a meternos para intentar conocer un poco más el mundo de las sectas. ¿Estás cómodo ahí en Barcelona? Estoy comodísimo, sí. Y sobre todo muy ancho, porque no hay nadie. Bueno, ya sabes que de vez en cuando igual hay visitas y raras. Esperemos que no. Bueno, vamos con esa primera introducción que ofrecen nuestros compañeros. El mundo de las sectas nos espera esta noche. En el presente siglo, más de 1 millar de personas se han autoinmolado para llegar al paraíso prometido. En América, en Europa y ahora en África, seres de distintas nacionalidades, ideologías y credos se han suicidado siguiendo las promesas de sus maestros. La llegada del fin del mundo, el paso a una dimensión mejor, la subida al paraíso, todo vale para ese viaje sin retorno. Es el misterioso mundo de las sectas, un asunto silencioso y a veces mucho más cercano a nosotros de lo que podríamos imaginar. Nuestro invitado es un experto en el tema. Intentemos comprender en su compañía. Bueno, Pepe, pues si te parece, vamos un poquito al principio. Cuando quieras. ¿Qué es una secta? Quizá habría que empezar definiendo, porque mucha gente cree que, bueno, que son cosas, y es mucho más normal de lo que parece, ¿no? Una secta lo podemos ver desde 2 ángulos, desde el problema
o desde la perspectiva de definición de grupo, una secta no es más que un grupo de gente que sigue una idea o un líder particular. Por tanto, no es bueno ni es malo. Podríamos ir un poco más allá y hablar de sectarismo destructivo, que es una dinámica grupal que utiliza técnicas y tácticas de manipulación, técnicas de presión coercitiva, que aísla al adepto y que conculca derechos jurídicos de todo ser humano, al menos en una sociedad libre. Pero también podemos ir a otra definición desde el punto de vista de la adicción. Es decir, para personas frágiles, personas que tienen problemas para enfrentarse con la realidad, las sectas tienen una virtud muy importante para esas personas. Funcionan como un reductor de ansiedad, como un refugio que les permite perder de vista su realidad cotidiana y actúa de la misma forma que actúan las drogas, reduciendo la ansiedad. El problema es que para seguir esta solución hay que ir incrementando el nivel de consumo, tanto de sustancia como de grupo, y ahí está el riesgo del exceso de este consumo. O sea que podemos entrar en esas dos definiciones, la grupal y la adictiva. Apuntamos reductor de ansiedad para tratarlo seguramente en la segunda parte del programa, en el que vamos a intentar dar algunas técnicas para salir de este asunto. Vamos un poquito a la historia, si te parece. Jesús era un sectario, estaba en una secta, ¿no? Los genios decían. No creo. A ver, lo poco que sabemos de Jesús, y sabemos mucho menos de lo que la gente presume, porque lo único que hay de su historia y de su vida es lo que cuentan los evangelios, todos escritos por gente que no conoció jamás a Jesús, porque ni Marcos ni Lucas conocieron a Jesús, tampoco Juan, no es el apóstol Juan quien escribió su evangelio, y Mateo, que es el único que conoció a Jesús, su evangelio fue escrito y reescrito por un montón de gente y durante muchísimo tiempo, por tanto, y por eso son tan contradictorios los propios evangelios. Pero Jesús, por lo poco que sabemos, ni era miembro de ninguna secta, ni fundó ninguna secta, ni tampoco religión, y esto lo reconocen todos los expertos modernos. Pero ni fundó religión, dices. Absolutamente claro. Todos los expertos en estudio neotestamentario y los teólogos que no son sectarios reconocen que Jesús no fundó nada en absoluto. Jesús fue un judío que abrió el horizonte de la salvación al pueblo judío, a todo el pueblo, no solamente a los ricos judíos, sino también a los pobres. Era un hombre que creía firmemente que el fin del mundo llegaba en su propia generación y simplemente se equivocó, esto es obvio, pero precisamente por eso, porque creía que el reino de Dios venía inmediatamente, no fundó nada porque no tendría sentido y porque tampoco hay el menor indicio en ninguna parte de fundaciones ni de nada. Toda la historia de Pedro y todo eso, esos son añadidos en Mateo muy posteriores y que no tienen nada que ver con la historia del judío Jesús. Dejamos el tema y si quieres lo tratamos en otro momento porque ha suscitado un montón de historias ya. Esta es una de las partes de mentiras fundamentales de la Iglesia Católica, analiza precisamente todos estos aspectos muy críticos y que la Iglesia no ha rebatido, obviamente, y el libro salió en el año 87, hace 3 años, y llevamos ya más de 100.000 ejemplares vendidos. Te emplazo aquí públicamente para que cuando pase toda esta marea de adicción a las sectas vengas un día a hablar de esto, ¿te parece? Pues cuando quieras. Para ver qué pasa. Sectas, en la historia de las sectas, ¿cuándo comienzan? ¿Desde cuándo se puede tener una idea concreta de que surgen estos grupos? El sectarismo es una dinámica humana, o sea que no hay un punto de inicio para decir es que las sectas aparecen en el año 322. Es una consecuencia de la forma que los humanos tenemos de organizarnos. El sectarismo, el fanatismo, son elementos de comportamiento que todos podemos manifestar en un contexto religioso, político o incluso académico, universitario. Hay sectarismo en la universidad, hay fanáticos en la universidad y en la ciencia como los hay en la religión, en la política y en todas partes. Por tanto, es consustancial al ser humano. Lo que sí es cierto es que en épocas de gran agitación social, en épocas de crisis, por ejemplo, en los 2 siglos anteriores al nacimiento de Jesús y en los 2 posteriores, habían cientos de grupos que hoy calificaríamos como sectas, en el sentido de este magma de ebullición, de grupos contrapuestos,
como pasó en la Edad Media y como está pasando hoy, cuando una sociedad se está degradando, cuando se está llegando a una ruptura de un modelo cultural y se va a otro, pero todavía no se ha encontrado otro, este magma como comportamiento humano aflora y aflora en forma de sectarismos y de fanatismos diversos. Las sectas que hoy tenemos o que hoy nos ocupan y preocupan, algunas surgieron a finales del siglo pasado, principios de este, y una buena parte de ellas surgieron a partir de los años finales de los 60, 70. Pero cada día están surgiendo sectas nuevas, porque es un fenómeno vital. Una sociedad como la nuestra genera diariamente sectas. Apuntamos también esa idea, una sociedad como la nuestra genera diariamente sectas, pero sin embargo, yo recuerdo haber hablado contigo de sectas peligrosas, había una especie de ranking, una especie de lista de sectas tenidas como peligrosas en el mundo, ¿verdad? Lo que pasa, este enfoque, cierto, pero estamos hablando del año 80 y tantos, y es un enfoque que yo luego eliminé por algo muy, muy sencillo. Primero, porque en un ranking de sectas peligrosas o de riesgo, yo no me gusta hablar de peligro, ni están todas las que son, ni son todas las que están, pero al margen, el problema fundamental de los listados es que no sirven absolutamente para nada, porque primero son injustos. En un listado podríamos hablar de diferentes sectas de riesgo. Cienciología, por ejemplo, puede tener un riesgo por su voracidad económica, pero en Cienciología encontramos gente que tiene una vida perfectamente normal, que los cursos que hace, que para mí son una absoluta cretinez, pero que pueden ser interesantes para mucha gente, por tanto, son respetables. Hay muchas cretineces por el mundo que todos hacemos y que no les supone ningún conflicto. En cambio, para otros miembros de Cienciología son víctimas. Estos adictos se quedan sin dinero, les expolian, les explotan. Se conviven las dos realidades. Por tanto, cuando decimos de riesgo, sí, pero de riesgo para quién, no para todo el mundo. Y lo mismo nos podríamos encontrar testigos de Jehová. Es otro de los grandes grupos que sin duda tiene una estructura sectaria, pero hay muchísima gente, de los más o menos 100.000 testigos de Jehová que hay en España. Hay una parte importante que tiene una vida perfectamente normalizada, como cualquier creyente de cualquier religión, y esa creencia les va bien. Y otros que esta creencia les perjudica, les limita, esto repercute en problemas para sus hijos, que les impiden estudiar, etcétera, etcétera. Por tanto, llegamos siempre a la misma conclusión, y que aunque haya dinámicas de riesgo, el riesgo fundamental es uno mismo. Es decir, esta personalidad, que hablaremos un poco más tarde del presectario, es lo que hace que un grupo, sea cual sea secta o no, suponga un riesgo para esa persona y a veces también para su entorno. Una pregunta así al margen, siendo, has dicho, Cienciología como una secta que podría considerarse como peligrosa, ¿sigue funcionando? ¿Por qué sigue funcionando? Bueno, sigue funcionando en principio porque yo creo que no hay que prohibir ningún grupo, y si un grupo delinque hay que perseguir el delito. Cienciología ha sido condenada, y yo creo que en todos los países del mundo, en todos los países es muy exagerado, pero sí en los más importantes, ha sido condenada en Italia, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en los principales, vamos. En España no, en España está pendiente de juicio, pero en España somos diferentes en todo. En España hubo una muy buena actuación policial y judicial, habían pruebas suficientes de estafa y de otros presuntos delitos, y digo pruebas suficientes porque yo tengo el sumario y por tanto sé que había, no que hay, porque muchas cosas han desaparecido del sumario. Por ejemplo, ya no se los va a juzgar por estafa, por una prevaricación del juez titular del juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Hubo una prevaricación, se eliminaron cosas, se eliminó el delito, se pidió que comparecieran testimonios importantes, y así estamos. Por tanto, cuando se juzgue dentro de no sé cuándo a Cienciología saldrá libre absolutamente, porque lo que queda en el sumario son 4 tonterías. Pero bueno, esto es otra cosa. No, pero espera, ¿cómo desaparecen pruebas? ¿Cómo puede...? Hombre, en el sumario, un sumario está foliado. Tú vas mirando el sumario actual y saltas del folio 2300 no sé cuántos al 2400 y pico. Faltan bloques enteros. El delito de estafa que había, por un malabarismo
que hizo la fiscal con la quiescencia de Cienciología, el delito de estafa ya no está, no se los acusa de estafa, con una historia absolutamente maravillosa y que yo creo que debería sentar jurisprudencia, porque entonces todos podríamos ser estafadores. Fíjate el salto que hace doña María Dolores Gómez del Prado, señora de este juez que han expulsado afortunadamente del juez Liaño. Esta señora dice: es cierto, en el sumario está probado que ha habido desplazamiento patrimonial. Hay una montaña de millones perfectamente documentados que han desaparecido de sus legítimos propietarios y han ido a alguna parte. Está probado que hay engaño. Está probado también que Cienciología ha dañado a algunos de sus clientes, que les ha complicado la vida. Dice, pero para que haya un delito de estafa, y eso tiene razón, tiene que haber lucro. Y ahí viene el salto maravilloso al vacío. Dice, pero como hemos mirado en las cuentas corrientes de los procesados y no hemos encontrado el dinero, no hay estafa. Pide el archivo y el juez se lo concede. ¿Qué implica eso? Primero, una aberración jurídica, porque si bien a lo mejor los procesados no son estafadores, bien, pero como mínimo son instrumentos necesarios para un presunto delito de estafa. Por tanto, había que seguir persiguiendo. Porque si no, la cosa es muy simple. Es tan brutal esta idiotez, esta cretinez jurídica de esta buena señora y del juez que la acató, que tú y yo nos ponemos a estafar al personal. Pero el dinero se lo damos a un primo. Claro, cuando nos trinquen, necesariamente tienen que absolvernos porque nosotros no tenemos el dinero, lo tiene un primo que no participó para nada en el delito. Esta es la protección jurídica que ha tenido Cienciología en España y lo que les permitirá irse de rositas. Aberrante, pero ya lo aberrante no es la secta, lo aberrante son ciertos estamentos judiciales de este país. Eso lo dice nuestro invitado, Pepe Rodríguez. Casi nada, ¿no? Pues sí, y aparte lo dije por escrito. Yo en su día, en el año 91, presenté una denuncia por prevaricación contra el juez. No quise presentar querella porque estoy hasta las narices de instar acciones judiciales, y obviamente esta denuncia desapareció en Fiscalía. Pero como tengo el papelito perfectamente sellado, puedo decirlo claro y alto, y lo digo muchas veces. Si esto no fuera cierto, obviamente buenos son los jueces como para no procesarme por no sé cuántas tonterías. Bien, pues ahí está, y espero que algún juez me procese por ello, porque haremos una hoguera de San Juan maravillosa. Bueno, tenemos 3 minutos antes de una mínima pausa que tenemos que hacer. Detrás de las sectas, o de algunas sectas, se mueve drogas, se mueve sexo, sin duda poder. No, poder sí, drogas y sexo muy pocas veces. Primero, drogas no, porque para manipular pues no hace falta el utilizar ningún tipo de sustancia, porque la clientela que tienen es muy frágil y muy fácilmente manipulable. Cierto que algunas sectas que hoy ya han cambiado mucho, en los años 70, realizaron en Estados Unidos, no aquí, tráfico de drogas, pero eso pasó ya a la historia. Y sexo, hay poquísimas sectas. Los Niños de Dios, que hoy también han cambiado mucho. ¿Siguen funcionando? Familia del Amor, pero Familia del Amor no tiene que ver nada ya con los Niños de Dios. Es un grupo cristiano, pues que nos gustará o no, pero que no tiene nada que ver con la historia de prostitución de las adeptas y todo eso. Eso ya es agua pasada, y que yo sepa, desde el 87, 88 aproximadamente. No, perdón, desde el 97 ya se prohibió absolutamente eso, y no se está realizando. Ha cambiado mucho el grupo. Y luego, en el interior, normalmente ese tipo de sectas son más bien represoras que todo lo contrario, lo cual no quita que los líderes, como auténticos sinvergüenzas, puedan mantener relaciones sexuales a su gusto con adeptos y adeptas, pero eso es un abuso clásico de poder. ¿Armas? En un minuto. No, armas, en España, por ejemplo, yo hice condenar a Nueva Acrópolis porque Libraga tenía un arma ilegal, y hay más armas que tengo documentadas, y algunas que se juzgaron, y hay un tipo que todavía está en busca y captura. Pero es un tema anecdótico. En países donde el acceso a las armas, como Estados Unidos, es fácil, obviamente todas estas sectas están armadas hasta los dientes. 12 y casi media, 29 minutos, una hora
menos en Canarias. Hacemos una mínima pausa. Si estáis grabando el programa, os da tiempo de dar la vuelta. Os damos esos segunditos para que deis la vuelta. Y seguimos. Pepe Rodríguez es nuestro invitado esta noche hablando de sectas. No os perdáis los próximos minutos, que hay un montón de cosas interesantes que aún queremos contaros. Once y media de las Islas Canarias. Suponemos que habréis dado la vuelta. Un montón de preguntas tenemos, Pepe. Yo no sé cómo por dónde empezar contigo. Antes de nada, últimos datos de lo que ha ocurrido en África. Parece ser que había gente que la habían suicidado. Bueno, cuando hablamos de suicidios colectivos, y hace muchos años que yo rebato esta afirmación, no hay suicidios colectivos, hay asesinatos en masa. Y por fin, en el caso de Uganda, después de 3 días o 4 días seguidos de decir la misma historia, al final parece ser que se está aceptando esta versión, porque es lo que hay. Ni en Jim Jones, en el Templo del Pueblo, ni otras muchas masacres similares, la gente, porque eso se ha visto al ver los cadáveres, la inmensa mayoría de la gente no se quitó la vida, se la quitaron, la asesinaron. Por tanto, no cabe hablar de suicidio colectivo. El caso de Uganda se veía clarísimo desde las primeras noticias, en las que prácticamente no se sabía nada, que no podía ser un suicidio colectivo. Primero porque es totalmente imposible organizar una dinámica grupal que haga suicidar a 500 o 200, como se decía al principio, personas. Hay que ejecutarlas. Y el mecanismo es muy fácil de comprender. Primero, este tipo de grupos está siempre liderado por un líder paranoide, un líder delirante. Es un sujeto loco, sin ningún escrúpulo, sin ningún límite, y con una alta capacidad de seducción y una inteligencia elevada. En la otra parte tenemos gente desesperada, gente que necesita creer, gente con una alta dosis de fracaso personal y social, inmadura, con una mochila de problemas importantes, que necesita depender de su traficante de esperanza, como es el líder. Bien, llega un momento, y siempre para que se produzca un desencadenante de este tipo, debe haber un factor, un desencadenante externo. Y en este caso se veía muy claramente. Era un tipo con este perfil que promete el fin del mundo para fin de año, no viene. Los adeptos, obviamente, que pueden ser frágiles, pero no idiotas, le empiezan a pedir la pasta. En este momento, cuando el líder se ve acorralado, el líder ve que la policía lo está investigando, la salida habitual en ese tipo de casos es que haya una agresión. Puede ser hacia afuera, hacia la sociedad no sectaria, o hacia dentro del grupo, o hacia ambos. Los muertos que están apareciendo fuera del cobertizo, fuera de la iglesia que fue quemada, son los que asesinó primero, la gente que le iba reclamando el dinero y que simplemente los fue ejecutando y los fue enterrando. Y seguramente no lo hizo solo, esto lo hizo el equipo directivo de esta secta. Pero la cosa es imparable. Cuando es imparable, se forma la traca final. Se puede convencer muy fácilmente a 100 o a 500 o a 1000 personas, seguidores de un grupo, de que la Virgen va a bajar y les va a llevar al paraíso. De eso se los puede convencer. Se les puede convencer de cualquier otra tontería, sin ningún problema. Se les puede llevar, se les puede hacer un ritual, se puede hacer una fiesta, que es lo que hicieron. Pero en el momento de decirles, y ahora hay que quitarse la vida, por mucho que incluso les pudieran convencer de que untarse el cuerpo con grasa o con gasolina facilitaba el acceso al cielo, hasta ahí podías llegar. A la hora de decir, y ahora prende una cerilla y suicídate, la gente dice que tu tía Enriqueta, y se vuelve para atrás. Por eso siempre en estos casos hay una dinámica ya perfectamente organizada. Por eso cerraron la sala para que nadie pudiese escapar, para ejecutarlos. Fue un asesinato sin ningún tipo de duda. Más claro no se puede ser. Preguntas de los oyentes. ¿Qué relación puede haber entre sectas y gobiernos? Nos preguntan. Te pediría que fuera breve porque tenemos ahí 25 preguntas más y además la segunda parte del programa que estáis esperando. Bueno, hay dinámicas sectarias que están en el gobierno. Por ejemplo, en España tenemos un grupo con un cariz sectario clarísimo. Al menos el informe parlamentario belga sobre las sectas habla del Opus Dei como una
una secta de riesgo, y eso que en Bélgica es un país católico y el informe parlamentario es el informe desde la óptica católica, y el Opus Dei está en el gobierno, da líneas de comportamiento y de gobierno tanto en materia de sanidad como de educación, y tiene poder, muchísimo poder. Y es una secta, dices. Eso dice el Parlamento belga, y yo me abstengo. Con eso contestamos a Manuel de Sevilla, que nos preguntaba. ¿Existen sectas permitidas o fomentadas por los gobiernos? No, yo creo eso pasó. Hubo en los años 60 hubo muchos experimentos de manipulación que se daban dentro de sectas y que estaban controlados y bendecidos por los gobiernos, pero eso ya es prehistoria. Pregúntame con la secta más antigua que esté aún operativa. La secta más antigua, pues algunas sectas cristianas, sin duda alguna. Ya. Y preguntan también por qué hasta que Pilar Salarrullana se interesó por las sectas e hizo famosas preguntas en el Congreso, nadie se había interesado por el tema en las altas instancias. Decir que tú estabas ahí luchando desde hacía mucho antes. No, eso es mentira. No se puede estar indocumentado. Mucho antes que Pilar Salarrullana ya yo formaba parte de la Comisión Interministerial para el Estudio de las Sectas, y desde esta comisión se pidió al ministro Ledesma que le concediera a Pilar Salarrullana lo que pidió, y Pilar no fue más que una vocal. Ella no tenía influencia dentro de la comisión, simplemente se limitaba a hablar con la prensa, y mucho antes de eso un diputado, Guerra Zunzunegui, ya se ocupó del tema, es decir, y mucho antes de eso, en la etapa de UCD, el ministro Martín Villa se preocupó del tema. Otra cosa es que mucha preocupación, pero poca acción. Ni a finales de los 70, ni en los 80, ni en los 90, ni en los 2000, nadie ha hecho nada con el tema de las sectas, por muchos estudios y muchas cosas que se hayan hecho. Internet está siendo utilizada para la captación por parte de sectas más importantes que hay en el mundo. Sí, utilizar Internet. Sin duda alguna, pero es que Internet lo utiliza todo el mundo. Internet es como la vida misma, lo que pasa que es mucho más barato y mucho más accesible. En las calles de cualquier ciudad todo el mundo intenta colgar sus ideas en un escaparate. Un escaparate es caro, Internet es gratis o prácticamente gratis. Por eso todo el mundo cuelga sus ideas allá, y todo el mundo intenta convencer a los demás de que sus ideas son buenas. Ahí está la virtud, y está también el defecto de Internet. Internet es un 99% basura y un 1% maravillas. Cuesta mucho encontrar maravillas, la basura la encuentras a cada esquina. Hasta aquí la primera parte de nuestro programa. Hay mucho más y queremos contaros. 905 11 80 80 por si queréis intervenir. Después de esa introducción seguimos con nuestro invitado Pepe Rodríguez, hablando del mundo de las sectas. Su labor, buscar nuevos adeptos, nuevos miembros para cumplir con sus fines. Y así, bajo la promesa de nuevos paraísos, de sensaciones diferentes, de cielos desconocidos, comienza el trayecto. Son muchos los grupos, y aunque casi todos son diferentes, hay una serie de características que los identifican. Nuestro invitado nos ayuda a conocerlas y a saber cómo defendernos de ellas. Escuchemos. Pero antes, Pepe, de que nos cuentes un poco las características de esos grupos, ¿hay sectas apocalípticas? Sí, el apocaliptismo no es más que una visión que la podemos tener en sectas de tipo religioso o en grupos de tipo pseudocientífico. Es decir, es una visión catastrofista del mundo, que en el ámbito religioso es más bien, o lo más típico, y de hecho lo más extendido es el milenarismo. Es decir, que vamos a entrar en una época donde Satán va a estar atado por 1000 años, va a bajar Jesús, y todas estas historias típicas de una lectura patológica, errónea y absurda del Apocalipsis de Juan.
y grupos que están en una onda mucho más, digamos, actualizada, pues que creen en cataclismos, le llaman apocalipsis, pero que serían más bien catástrofes, donde a partir de un cometa que se va a estallar, o volcanes, o el deshielo de los polos, etcétera, etcétera, la humanidad o se va a extinguir o va a perecer y se van a salvar solamente, o casualidad, los que están en el grupito, aunque sean 12. Y ha cambiado en este último tiempo, quizá las creencias religiosas, o los salvadores dejan de ser dioses para ser gente que viene en naves espaciales, la gente de los ovnis, los extraterrestres. Son una minoría, porque sigue primando la visión de lo religioso, porque es la visión que tiene más prestigio social. Pero sí es cierto que en los últimos 20 años han nacido un montón de grupos donde vemos el formato de Jesús de estampita, pues subido a una nave espacial, y le llaman el comandante quien sea, y ya está. Y lo que dice es lo que dicen los evangelios. Se produce un puré de neuronas entre el pasado, o entre los mitos religiosos y los mitos de ciencia ficción, y con todo alineado con la historia de los ovnis, que es un mundo ciertamente interesante, pero en el que hay mucha confusión y mucho loco suelto, entre ellos mucho contactista que debería pasar por el psiquiatra. Vamos a hacer un poco de historia, recapitulamos, vamos a citar rápidamente la historia de las sectas milenaristas, o que ha habido suicidios. La Guyana parece ser que, aparte de los suicidios, hubo gente que suicidó a las personas que estaban ahí también, Jim Jones y sus secuaces. De los 914 muertos, la inmensa mayoría fueron ejecutados, incluso el propio Jim Jones. Jim Jones apareció con un tiro de rifle en la cabeza, disparado a cierta distancia, y el rifle no estaba a su lado. Es una forma muy incómoda de suicidarse esta. ¿Y la CIA estaba detrás en ese asunto? Parece que sí, porque uno de los ayudantes de Jim Jones se identificó como miembro de la CIA, y jamás apareció ni vivo ni muerto. El sistema de protección de testigos en Estados Unidos es muy eficaz. Ya. Waco. Tiempo después, no hace mucho, pasaba también la matanza de Waco, había todas las televisiones, vimos cómo llegaban allí. ¿Qué pasó ahí? Ahí pasó una cosa indudable, es que había un loco armado hasta los dientes, en un país, Estados Unidos, y sobre todo en una zona donde, por derecho constitucional, uno tiene el derecho a defender no su vida, sino su propiedad por las armas. La policía, los chicarrones de la América profunda, quisieron hacer un show para la televisión y fueron a detener a un loco armado en un país donde el ranchero de al lado, loco o no, se hubiese liado a tiros con la policía, porque lo que hicieron era una absoluta cretinez. Bien, fracasaron en el primer intento, y en lugar de haberse ido, que hubiesen podido detener a David Koresh un día, 2 días después, haciendo footing, porque no hubiese pasado nada y no hubiese habido ni un muerto, acorralaron a un loco armado y no le dejaron más remedio que morir y que inmolarse. Se ejecutó a la mayoría de los miembros dentro del rancho, y los que quedaron, los pocos que ejecutaron el resto, se suicidaron. Pero ahí el gran culpable, y eso finalmente se acabó reconociendo en Estados Unidos, fue la policía. Fue un modelo de lo que no debe hacer la policía en un caso así. Curiosas historias de sectas que esta noche estamos contando. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. Vamos a tratar, si te parece, en los próximos últimos minutos del programa, Pepe, en construir características de las sectas peligrosas, cómo reconocerlas. Las sectas peligrosas, yo diría, hay un elemento que es muy común y que habría que fijarse siempre, es la presencia de un líder carismático, un líder totalitario que dice ser un poseedor de cualquier verdad absoluta. Me es igual que diga que ha descubierto un sistema para curar el cáncer y que nadie sabe nada excepto ellos, o que se diga hijo de Dios o primo hermano de la Virgen. Es decir, este tipo de personajes que crean una estructura totalitaria, que vemos una devoción un tanto extraña entre sus miembros, eso nos debe hacer sospechar que allí se está iniciando una dinámica de sectarismo destructivo. Hay
otros muchos elementos. Yo creo que estos son muy fáciles de detectar y deben hacernos prevenir y salir por patas lo antes posible. Tipo de gente que entra en estas sectas o que cae en estas sectas. Porque parece ser que son los más buenos, los más idealistas, los más sensibles. Esto es lo fundamental para entender el fenómeno. La gente que es susceptible de ser captada por una secta tienen perfiles de inmadurez, personas tímidas, con carencias afectivas, con situaciones de fracaso social y también personal. Normalmente han estado educados en familias con deficiencias en el proceso de maduración, y es igual el estamento socioeconómico, es decir, errores parecidos se cometen en la alta sociedad y en la baja sociedad, que repercuten de la misma forma en el proceso, repercuten negativamente en el proceso de maduración de los hijos. Hay muchos elementos más, pero hay que tener presente que los sectarios, como los toxicómanos, como los adictos, los hacemos en casa. Y deberíamos reflexionar que los sectarios, como los drogadictos que tendremos dentro de 10 años, ya no los podemos evitar, los hemos hecho. Su estructura de personalidad de gente que ahora está creciendo ya la hemos construido mal en casa, en el barrio, en la escuela, en la sociedad. Y estas personas llegará un momento que cuando tengan tensiones, conflictos, como todos tenemos, y que todos resolvemos mejor o peor, pero hay personas que no lo pueden resolver ni mejor ni peor, necesitan un refugio, necesitan huir de su situación, y es lo que al principio hablábamos de reductores de ansiedad, y ahí aparecerán locos, que los hay, en cualquier sociedad hay entre un 2 y un 4% de sujetos paranoides que van vendiendo la moto hasta que encuentren clientela. Por tanto, la clientela ya se la hemos creado, simplemente falta el vendedor. Pero eso será casual, eso pasará lo queramos o no. Pero ves, a veces parece increíble cuando ves a la gente que cae en esas historias, o cuando ves desde fuera un grupo y ves lo que está contando el supuesto maestro y ves a los discípulos, parece increíble que se lo lleguen a creer. Claro, pero fíjate, el absurdo está algo que todos conocemos, el tabaco. A ver, ¿a quién le cabe en la cabeza que un producto que te ponen en la cajetilla, que te va a fastidiar la salud, y lo seguimos consumiendo? O sea, ¿no somos unos auténticos cretinos? Pues si sabemos eso, si sabemos que el tabaco mata a 50.000 personas al año, etcétera, etcétera, y lo consumimos, ¿por qué? Porque el tabaco, como el abuso de tabaco, como el abuso de alcohol, el abuso de muchas cosas, actúa como reductor de ansiedad. Y ahí no vale la inteligencia, no vale la información. Allí actúa la desesperación. Necesitamos fumar para sentirnos más relajados. Bien, podríamos encontrar otras muchas formas, que son mucho más divertidas incluso, pero un montón de gente encuentra eso. Es una estupidez. Pero es incluso menos estúpido el que está en una secta, porque como mínimo las sectas no tienen esta etiqueta de ser sectario puede perjudicar gravemente su salud. Curioso. En tu libro, Adicción a las sectas, al final haces un test para detectar la adicción a una droga o a una conducta, sectarismo, juego, etcétera. ¿Nos puedes dar unos cuantos datos para, toda esa gente, ya has dicho que ya los próximos, gente que caiga en las sectas, los hemos creado nosotros somos los únicos culpables, entre comillas, eso de culpables? Sí, que más que culpables, yo prefiero hablar siempre de responsabilidad. Porque también, claro, a veces decimos, bueno, pero es que se culpa a los padres. No, se responsabiliza a los padres para lo bueno y para lo malo. Cuando un padre o unos padres tienen un hijo tóxicómano, son responsables. Ellos han hecho mucho para que esto sucediera. Pero cuando unos padres tienen un hijo premio Nobel, arquitecto, ingeniero o lo que uno quiera, también han hecho mucho para que eso sea así. Es decir, es hipócrita, es injusto, es mentira. Y por tanto, no solucionaríamos los problemas si solamente nos ponemos las medallas positivas y ninguna de las negativas. Somos responsables de lo que hacemos nosotros y de lo que hacen las personas que hemos ayudado a crecer, porque si no cambiamos esta óptica, ayudaremos a crear cada día más conflictos. Y de hecho, en los últimos 20-25 años, las dinámicas de educación dentro de las familias han empeorado
pero a un nivel enorme, y eso lo vamos a pagar caro. Y no vale ponerle etiquetas de que son las malas compañías, de que son los traficantes, son las sectas o son quien sea. Somos responsables y hay que asumir que somos responsables y hay que cambiar, simplemente, tan simple y tan fácil como eso. Si aún estamos a tiempo, ¿qué consejos darías tú? Aunque en tu libro se recogen montones de ellos, yo aconsejo a nuestros lectores a nuestros oyentes que lean esta increíble obra. Pero, ¿cómo puede detectar un padre que su hijo está empezando a entrar en ese mundo? ¿Cuáles son los signos? Sí, hay muchos signos. Para poder detectarlos, lo primero que se requiere es que haya una comunicación mínimamente interesante entre padres e hijos o entre parejas, porque hay muchas parejas que uno de los dos entra en una secta porque ya habían previamente conflictos dentro de la pareja. Si tenemos confianza, si hablamos, si sabemos qué pasa por la cabeza y el corazón, si es que algo pasa por el corazón de las personas, pero por las emociones, podemos detectar que se producen cambios, que esta persona está cambiando de amigos, cambia de aficiones, incluso cambia la forma de expresarse, a lo mejor la forma de vestir, de peinarse, lecturas, música. Hay un montón de cambios que por sí solos no significan nada, pero que se van sumando, y eso debería indicar que algo está pasando en aquella persona. A lo mejor es algo positivo, porque todos tenemos derecho a cambiar incluso radicalmente, eso puede ser positivo, pero este cambio, si lo vemos con interés, si hablamos con esa persona y hay confianza, podremos ver perfectamente qué está pasando y a lo mejor detectar que está en contacto con una secta o que algo le está llevando al huerto. Por tanto, es tan fácil como tener comunicación abierta con la otra persona, tener una relación de confianza. Con eso evitaríamos 500.000 problemas en nuestras familias. Quizá les contestaba José Antonio Madrid, nos preguntaba cómo podíamos explicarle a un adicto lo que le está pasando, comunicándonos con él. A un adicto a una droga le podemos explicar perfectamente lo que le pasa porque lo sabe. El problema es que no puede prescindir de la droga porque no tiene nada al otro extremo. Yo llevo muchísimos años trabajando con toxicómanos y hablando con toxicómanos y recuerdo una escena hace muchísimos años, principios de los 70, que le dije a un tipo, pero tú no te das cuenta que te estás matando. Dice, lo veo perfectamente, dame un solo motivo para dejar la droga y la dejo. Pero no había ningún otro motivo, no tenía futuro, no tenía presente. Y esa realidad dura para muchísima gente que no tiene opciones es la que hace que el toxicómano pueda entenderlo, pero que no pueda hacer otra cosa, porque estamos en una sociedad con muchos conflictos, una sociedad que es injusta, gente que ha nacido sin nada y que le hemos arrebatado todo, por tanto puede comprender pero no cambiar. Por eso entre los toxicómanos hay muy poca gente que se rehabilite y que empiece una vida normal. La mayoría tienen fluctuaciones y sigue estando enganchada a la droga más o menos de por vida. Lo mismo pasa con los sectarios. La diferencia es que a un toxicómano uno le puede explicar y puede comprender porque hay una sustancia y es fácil ver que es un adicto. Es mucho más complicado hacérselo ver a un sectario o a un adicto al juego o adicto al trabajo. Es decir, estas adicciones sin sustancias que actúan con los mismos mecanismos cerebrales y ponen en marcha la misma bioquímica cerebral que el adicto a la heroína, etcétera, etcétera, es más complicado porque no consume nada y tenemos la idea absolutamente equivocada de que solamente es adicto aquel que consume alguna cosa. No, con los actos podemos ser mucho más adictos que cualquiera que consuma heroína. Otra pregunta de nuestros oyentes. Ricardo de Mallorca dice, si estamos tan vacíos que nos dejamos convencer por cualquiera, ¿somos tan inocentes? Nos pregunta. No es que seamos inocentes. Vacíos, pues sí, todos nacemos vacíos y todos nos tenemos que llenar. El problema es que algunos no les han dado, saco para llenar sí que lo tenemos todos, pero no le han dado las estrategias para ir llenando cosas y para aprender con lo que llenamos, porque si nos acumulamos conocimientos y datos y no sabemos qué hacer con ellos, que le pasa a muchísima gente hoy. Es cierto que hay más cultura hoy, pero la gente, con lo mucho que sabe, no sabe hacer nada. Por tanto, es como si no supiese nada. Y esta gente, este vacío existencial, pero vacío sobre todo de estrategias para enfrentarse con la vida, hace que busquemos ese reductor de ansiedad y que cualquier desaprensivo nos pueda manipular. Y digo, nos pueda en general, pero solamente a un tipo concreto de personalidades pueden manipular, al resto no.
Dos últimas preguntas antes de terminar. ¿Conoces algún tipo de sectas que utilice la hipnosis? Nos preguntan en el chat. No, no se utiliza la hipnosis normalmente en sectas, aunque sí es cierto que algunos rituales y algunos actos o meditaciones, etcétera, etcétera, pueden llevar a algunos sujetos a estados de sugestión profunda y por tanto cercanos a la hipnosis, pero como tal no lo utilizan, ni tampoco es necesario ni sería adecuado utilizarlo para manipular. Y por último, ¿cuál es la forma más fácil de captar a la gente en estas sectas? ¿Con promesas, con ese tipo de promesas? Sí, siempre hay que dar a la gente. Hace infinitos años, cuando empecé a aprender técnicas de manipulación, un norteamericano, Willie Larsen, un tipo muy genial, un tipo sin ninguna cultura pero con mucha experiencia, me dijo una frase que es la clave para manipular. Dijo: al ser humano hay que hablarle al corazón, porque es el órgano que está más cerca de la cartera. Es decir, el manipulador siempre actúa sobre los sentimientos. Lo vemos en las campañas políticas. No hablan casi nunca de programas, hablan al sentimiento. Nos intentan hacer mover desde las emociones, porque ahí nos pueden manipular, nos pueden engañar, nos pueden guiar. Con la razón es más complicado o prácticamente imposible. Nos pueden convencer, pero no manipular. Por tanto, siempre hay que utilizar los sentimientos para hacernos salir del camino, más o menos, de donde no hay problemas y meternos en líos. Desgraciadamente tenemos que terminar. Gracias, maestro. Ha sido una lección por todo lo alto lo que nos has dado hoy, Pepe. Un placer corto, pero un placer al fin y al cabo. Gracias. Va a haber muchos más suicidios todavía. Vamos a escuchar más noticias en televisión. A ver, sí, suicidios en sectas individuales hay, ha habido, hay y habrá. Y masacres de este tipo, desafortunadamente, va a haber más porque es inevitable. Y en todos los países del mundo ya no están a salvo ni Europa. Es decir, no es un problema de un país desarrollado oculto. Es un problema de inmadurez y las sociedades occidentales son profundamente inmaduras. Insisto, gracias. Comunicación quizá sería la clave, comunicación en la educación entre nosotros, así apartaríamos el fantasma de las sectas, ¿verdad? De sus peligros, de las adicciones. Sí, es uno de los elementos. Gracias, Pepe Rodríguez. Adicción a las sectas, pautas para análisis, prevención y tratamiento, es la recomendación del Espacio en Blanco de hoy, editado por Ediciones B. Ha sido un placer que estés con nosotros. Te emplazo para hablar de Jesucristo, mentiras de la Iglesia, para sacerdotes y curas y otras cosas que nos harán que nos excomulguen una vez más. Bueno, pero no hay problema. En el infierno hay poca gente. Gracias. Estaremos mucho más anchos. Un abrazo a todo el mundo. Espero que hayas estado cómodo ahí en nuestro estudio. Muy cómodo. Gracias, un abrazo fuerte, Pepe. Hasta pronto. Hasta luego.